Buenas tardes con todos los que nos acompañan. Estamos desde la sala Lima, continuando con el tercer día de este Congreso Internacional Copimera Perú 2021. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan en este Congreso tan importante en el cual estamos nutriéndonos de conocimientos, experiencias vividas, experiencias prácticas y experiencias académicas. Creo que la ingeniería en favor del desarrollo del ingeniero para un mejor índice de vida ha de contribuir para que en los países panamericanos tengamos un desarrollo sostenible sostenible para todos nosotros. Dicho esto, debo presentar a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Fernando Segarra Castañeda. Él es ganador, quedó en el tercer puesto del concurso de trabajos técnicos Conimera 2021. Su tema es distribución de Whirlpool para evaluar el desgaste de revestimientos de polímeros en los álabes de agitadores para lixiviación de plata. Cabe resaltar que el ingeniero Fernando Segarra Castañeda es ingeniero metalúrgico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Máster en Ingeniería, Convención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Actualmente está en el programa oficial de doctorado en Ingeniería de Producción, Minero Ambiental y de Proyecto de la Universidad Oviedo, España, 2021. También es gerente general de la empresa Mineral Fluids Engineering Design and Service, SAC, del Perú. Ingeniero Fernando Segarra, empiece con su exposición, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días y ante todo agradecer esta oportunidad que nos da Copimera para poder hacer una exposición del trabajo que ha mencionado usted, ingeniero Cosío. Solamente, dado que nos ha dado todos los antecedentes de mi persona, el background, solamente mencionaría que el trabajo a presentar es la distribución de Weibull para evaluar el desgaste de revestimientos de polímeros en los álabes de los agitadores para lixiviación de plata. Bueno, eh, dicho... Ay, perdón. Dicho esto, el ámbito del desarrollo. Bueno, el presente estudio se desarrolla a nivel experimental, con pruebas de agitación a nivel laboratorio con el mineral de plata de la compañía minera Buenaventura. SAC es una de las compañías más fuertes que tenemos acá en el Perú, es la peruana con más solidez, y abarca pues un rango de operaciones muy variadas en polimetálicos, oro y plata, ¿no? Es un caso de estudio real, el cual no vamos a enfocar en estos momentos. Esta unidad minera está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Su principal producción de plata es de 130 toneladas día de plata, con asociaciones metálicos y sus subproductos también. Bueno, no brindo el nombre de la unidad específica por cuestiones de confidencialidad, porque la compañía minera Buenaventura nos ha dicho que no lo hagamos, así que respetamos la decisión corporativa. La minería peruana es, como sabemos nosotros todos, es polimetálica, con una variedad de minerales en ganga, que si bien los hace muy complicado y siendo lo más complejo de Latinoamérica, nuestra minería en el Perú es la más compleja y la más completa de Latinoamérica por toda la variedad de minerales, todo el espectro de mineralogía que cubrimos. Es así que tenemos diversidad de compañías mineras enfocadas acá, procesando polimetálicos, plomo, plata, zinc, cobre, plata, oro, y las refinerías donde pues se obtiene cobalto, cemento de cobre, teluro y otros elementos especiales, ¿no? Bueno, por ese motivo se presentan muchos problemas con respecto a la operación o al trabajo de los equipos. En el trabajo específico que estamos en estos momentos enfocados, se trata de un reactor cerrado donde pues se alimenta, siguiendo la flecha del cursor,
por un alimento de plata con manganeso. Es un mineral que va alimentando a 130 toneladas día y va pasando por cada uno de los compartimentos. Son 4 agitadores que están en un reactor completamente cerrado, sellado por una placa base. Acá el agitador tiene un dispositivo que es un sello mecánico, que lo permite un sello hermético. ¿Por qué? Porque al momento de que este concentrado de plata manganeso esté en contacto con el ácido sulfúrico, que es uno de los reactivos, al 10% y a un pH 1, y también tiene una matriz de ganga o de mineral, se puede decir inservible que no es válida, no es valiosa como el carbonato de calcio, eh, va a producir diversas reacciones. Entonces, una de las reacciones es producir gases. La presión interna del reactor es de 2 libras de presión. Los gases que produce son ácidos sulfídricos, el ácido sulfídrico, el sulfato ferroso, sulfato férrico y la formación del sulfato de calcio, ¿no? Entonces, el tema es que esta es una operación continua y como vemos el reactor es completamente cerrado. Es de ahí que hay que tener un mantenimiento eficaz de todos los agitadores y evitar que falle uno de ellos, ¿no? Entonces, los problemas o los riesgos que se tienen, lo vemos en la parte derecha, son fallas continuas en los álabes. Si se libera un álabe del impulsor, hay fuga de gases, como he mencionado, gases sulfurosos al medio ambiente, los cuales son penalizados por el medio ambiente. Son gases que salen a 90 grados, aparte de los ácidos, entonces son altamente peligrosos para el riesgo, para la salud de las personas, de los operadores, de los ingenieros que trabajan. Y también, si falla un agitador, se produce pues una sedimentación de la pulpa porque deja de trabajar. Al momento de fugarse un álabe, se sube el amperaje del motor y se para automáticamente. Existe también, no existe un plan de mantenimiento. Si falla un agitador, se paraliza la operación. No se ha efectuado un análisis causa-raíz para detectar qué es lo que está pasando con el agitador que continuamente falla. El costo de reparaciones y reposición de repuestos por año equivale a un 60% del precio del agitador. Se gasta mucho en cuanto a álabes. Son 16 álabes y 4 ejes fabricados en acero inoxidable 316 y con su respectivo revestimiento en neopreno en estos momentos, que es el polímero que está revistiendo estas partes en contacto con la pulpa, ¿no? Las continuas fallas que existen van a reducir la efectividad del agitador, así también como la eficiencia metalúrgica, ¿no? Lleva en cuenta las recuperaciones de plata y manganeso y finalmente la menor producción de cristales de plata y manganeso. En la siguiente vista vemos el tema de la abrasividad y de la corrosividad. Son vistas de álabes afectados. Acá vemos cómo está saliendo uno de los ejes con unos álabes del reactor hermético, y vemos acá unas incrustaciones blancas que son de sulfato de calcio. Como le mencioné, el carbonato de calcio reacciona con ácido sulfúrico y forman estas costras, y se puede decir muy fuertes, muy duras, que al momento de poderlo limpiar, ni con ácido diluido pueden hacerlo porque son espesores muy grandes. Así que lo que hacen es esperar que falle completamente o cambiar los álabes. Entonces ya ocurre uno de estos problemas. El otro álabe que vemos a la derecha, ya hay un producto de un ataque químico. Vamos a ver las manchas blancas, a unos pedazos de polímero, en este caso neoprenos desbastados o delaminados, agujeros por la abrasión. Y estos son los álabes que empiezan a cambiarse. En la figura de la derecha se ve cómo queda pues el eje y el hub, ¿no? Donde se sostienen los álabes, están completamente destruidos. Esto nos trae muchos problemas, realmente. En el último gráfico vemos el eje con incrustaciones de sulfato de calcio y los ataques sobre los platos por la emisión de los gases ácidos o gases sulfurosos que traen pues diferentes reacciones de corrosión. Bueno, ya teniendo un esquema visual de lo que está pasando, vamos a pasar a ver los objetivos, ¿no? El objetivo definimos un objetivo general y un objetivo específico. El general viene a ser la evaluación de los revestimientos de polímeros sobre los álabes, los agitadores de alta intensidad, para reducir las fallas ocurridas por abrasión, corrosión, la tribología, debido al contacto de la pulpa ácida. O sea, hay que tener en cuenta que el ataque que están sometidos estos polímeros, al igual que las matrices metálicas, son por abrasión. La abrasión es un fenómeno de contacto de partículas de mineral sobre el impacto que hay
sobre el revestimiento de los álabes o sobre el mismo eje cuando se produce pues el sistema de agitación, ¿no? La abrasión-corrosión es una mezcla de ambos, lo que se denomina tribología. Y la corrosión es por el mismo ácido presente, que es el ácido sulfúrico, que también produce reacciones con el caucho hay que acordarnos, o el revestimiento, pero en este caso el neopreno, es un compuesto de carbono que al reaccionar con el ácido empieza a salir las partículas de carbono, a reaccionar y formando agujeros, y ahí es donde se ingresa el ácido sulfúrico, produciendo pues todo este tipo de desgastes, ¿no? Pudiendo ya llegar a extremos en que tenga que cambiar la pieza, ¿no? Los específicos tenemos identificar el tipo de polímero que permitirá un menor desgaste en los álabes a nivel de laboratorio, optimizar el tiempo de vida útil del agitador de alta intensidad y determinar el efecto que tendrá el empleo de un álabe con revestimiento más resistente al desgaste con respecto a los costos. Hay que ver la parte de costos también, que es muy importante. No se puede cambiar un revestimiento de mejor calidad cuando los costos de operación van a subir, ¿no? Y al final, en el acumulado del año se ve pues que hay menos, las ganancias son reducidas por este efecto de los costos, ¿no? Y sobre todo impredecibles, que hay que empezar ya a evaluarlo del nivel laboratorio y escalarlo a nivel industrial o a un nivel piloto. Bueno, un poco para esquematizar la forma de trabajo, en la parte izquierda vemos que es un agitador, consta de un motor, un reductor de velocidad, su eje y sus álabes, ¿no? Diseñados para dar diferentes aplicaciones de suspensión de partículas. En este caso, tiene que haber una suspensión homogénea para que se produzca una buena mezcla del mineral con el reactivo, que es el ácido sulfúrico, y se produzca una disolución que, bueno, en metalurgia es conocido como una reacción, y bueno, nos brinde después de ahí las recuperaciones de los metales valiosos como la plata, el manganeso, el cobre que pueda estar incluido. Los problemas que existen en un agitador detectables en estos momentos son la pérdida de refrigerante en el sello. Como hemos dicho, es un sello mecánico. Estos equipos son únicos. En el Perú, el único reactor cerrado, herméticamente cerrado. El sello mecánico es un sello de John Crane, que tiene un anillo de carburo de silicio que necesita ser refrigerado con un refrigerante Red Purple de Estados Unidos, que es un líquido refrigerante de viscosidad muy baja y que permite pues que el sello trabaje perfectamente y trabaje con el eje del agitador y evitar que los gases salgan al medio ambiente. El otro problema que existe es las vibraciones del eje. Y el último, que es el más problemático, que es el que está en contacto con la pulpa, vienen a ser el desgaste prematuro de los revestimientos neoprenes sobre los álabes, como ya hemos visto las figuras anteriores, ¿no? En el anterior slide. Bueno, a nivel de laboratorio, ¿qué hacemos? Simulamos con el mismo mineral, con las mismas variables metalúrgicas, mecánicas y mineralógicas, lo que está pasando a nivel industrial. ¿Para qué? Para poder encontrar la causa raíz del revestimiento neoprene sobre los álabes, porque falla. Las pruebas de laboratorio vamos a probar con 5 polímeros: el neopreno, que es el actual, el Hypalon, caucho natural, EPDM y silicona. Las variables metalúrgicas y mecánicas, como le dijimos, se mantienen constantes, son las mismas del trabajo industrial. Hemos cogido la misma muestra de mineral y hemos agregado el ácido, ¿no? El ácido sulfúrico y pues la característica mineralógica las mismas. Al final, después de estos resultados, de estas evaluaciones, vamos a hacer un análisis de Weibull. El estudio del desgaste. El estudio del desgaste, bueno, de polímeros, permite reducir los costos operativos y mantener la producción de plata manganeso, reducir el costo de repuestos por el contacto con la pulpa ácida, lo que se llama tribología, las cuales van a formar incrustaciones, como hemos dicho, de sulfato de calcio. Evaluación de los 5 polímeros, que es lo que vamos a probar y vamos a ver cómo responden con respecto al ataque ácido, que es corrosión, al ataque abrasivo, que es de la partícula, y a la mezcla de ambos, a la sinergia entre la corrosión ácida y la abrasión o erosión de partícula. El empleo del modelo estadístico de Weibull para análisis de gasto de polímeros es un elemento que vamos a utilizar, y mejorar el nivel profesional del personal de mantenimiento con la aplicación de un nuevo revestimiento. Muy bien. Una vez ya ubicado el problema existente, ubicado las variables, conociendo el mineral, conociendo los problemas que hay en planta por las fotos que hemos visto de desgaste,
tenemos que estandarizar las pruebas. O sea, las pruebas tienen que estar medidas, efectuadas y ejecutadas con estándares de calidad, normas internacionales, para que Novela valide los resultados y del procedimiento, indudablemente, ¿no? Entonces, nosotros usamos para la abrasividad, que es el desgaste por tamaño de partícula, y el impacto sobre los forros o los revestimientos de los álabes, usando estos 5 polímeros, usamos la norma ASTM D5963. Para medir la corrosión de los polímeros no hay un estándar adecuado en estos momentos, pero sí utilizamos la tesis del ingeniero Akan Judá, que le sirvió para graduarse de máster en la Universidad de Queensland de Australia, los cuales nos dieron muy buenos conceptos y muy buenas variables y explicaciones también de los fenómenos que están ocurriendo. Su tesis es la falla de abrasión de los forros de caucho sobre álabe de agitadores en el circuito de lixiviación de las industrias de procesamiento de minerales. Para lo que es el espesor, la medición del espesor de los revestimientos después de haber efectuado las pruebas de lixiviación y ver cómo se ha desgastado el caucho, lo hicimos utilizando un estándar europeo, el CEFC Standard QQMY 003-2016. Y para medir la dureza de los revestimientos después de haber sometido a nivel laboratorio bajo las pruebas de agitación, ¿no? Utilizando el ácido, utilizando el mineral, ¿no? Una pulpa ácida, y ver los desgastes, medimos la dureza, cómo ha influenciado este factor en los polímeros, y utilizamos la norma ASTM D2240. Posteriormente, en las pruebas de caracterización de los polímeros, hicimos 2 pruebas corridas independientemente. ¿Cómo responden los 5 polímeros para la abrasión, que es el efecto del desgaste por partícula de mineral, y cómo reacciona con la corrosión, que es a través del ataque ácido con el ácido sulfúrico? Entonces, en la prueba de abrasión, llevamos los 5 polímeros en estudio a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al laboratorio de materiales. Utilizamos el equipo de abrasión Varese, que es un equipo que trabaja bajo un estándar, el ASTM D5963, y colocamos las 5 probetas, las 5 probetas, que son unos discos, para ser probados con el equipo de abrasión Varese. Son unos discos que se colocan en unas cápsulas que presionan sobre un rodillo esmeril, el cual va girando y la cápsula va recorriendo un espacio, ¿no? Por un tiempo determinado, y después, posteriormente, se va a ver cómo va el desgaste, y esto se mide y se pesa también, ¿no? Entonces se ven acá algunas partes del caucho que está siendo devastada, unas láminas que están saliendo por el producto de la agresividad. Este método lo usamos para los 5 polímeros que vamos a evaluar. Una vez efectuado esto, nos vamos a ver la reacción de los polímeros con la corrosión, para lo cual lo vemos en la parte derecha de la diapositiva. Se hacen las pruebas de ataque ácido, que es la corrosión, con los 5 polímeros en estudio, utilizando la tesis del ingeniero Shanghul Judá Khan, de su maestría en la Universidad de Queensland. Lo hicimos en el Laboratorio de Análisis de Mineral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colocamos los 5 polímeros en un vaso Beaker, llenamos de ácido sulfúrico al 10% y lo colocamos en una plancha a 70 grados centígrados. Hicimos la evaluación del desgaste desde 8 días hasta 28 días. Muy bien, entonces ya tenemos ahora la forma cómo vamos a estudiar, y vamos a ver cómo reaccionan los polímeros al ataque por abrasión, erosión y por la corrosión ácida. Ya. La siguiente diapositiva, una vez que ya hemos definido y ya sabemos cómo van a reaccionar estos polímeros, vamos a las pruebas de acondicionamiento, ¿no? Una abrasión corrosión de los álabes forrados con los 5 polímeros. Hacemos la prueba, esto ya es una prueba de laboratorio en sí, donde vamos a colocar un agitador, vamos a colocar el mineral y el ácido. Previamente hacemos una prueba de acondicionamiento en ácido sin agitación de los impulsores con sus álabes. Estos impulsores vamos a colocar con diferentes tipos, con los 5 diferentes tipos de polímeros forrados.
Se hace 14 días de pruebas de acondicionamiento, solamente con ácido sulfúrico, en un vaso de 1.5 litros, diluido al 10% y una temperatura de 45 grados centígrados. Una vez que terminemos esta prueba, se retira el impulsor con sus álabes, se seca, ¿no? Con un papel especial de laboratorio, y luego se coloca en la prueba de abrasión-erosión en el reactor, se coloca en el eje del agitador, y el cual va en el reactor cerrado. Es un reactor cerrado en estos momentos, se agrega, es un reactor de 10 litros, se hace lo mismo, el mismo trabajo con cada uno de los 5 impulsores forrados con los 5 polímeros en estudio. Una vez que ya se agrega en el reactor, es un reactor cerrado, bueno, se cierra porque por la misma reacción sabemos que forman ácidos, ¿no? Diferentes tipos de ácidos, y evitar la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y por seguridad de nosotros los ingenieros del laboratorio que íbamos a efectuar la prueba. El mineral que se utiliza para esta prueba ya es el mineral de manganeso plata con 40% de sólidos, la gravedad específica es de 3, el tamaño de partícula de mineral es de 15 a 20 micras, es el de 80 que le llamamos nosotros, es el 80% menos este rango de partículas, y al final colocamos agua fresca. Entonces acá es donde ya se produce, se puede decir, la lixiviación, donde se coloca el mineral y se coloca el agitador con los diferentes polímeros, y ya se está empezando a trabajar y ver el desgaste que va a ocurrir. Bueno, la medición de los resultados obtenidos por las pruebas de laboratorio, requerimos los siguientes instrumentos. El control de pérdida de peso va a ser nuestra variable importante, la cual vamos a tomar en cuenta para ver el desgaste de los polímeros. Una vez que sacamos el impulsor, vamos a pesarlo en una balanza Mettler de Alemania, Toledo modelo AE160, de una sensibilidad de hasta 3 miligramos. Vamos a usar un tacómetro Neiko USA, sensibilidad de 2.5 a 999.9 RPM. Es necesario tener una velocidad de agitación constante durante toda la prueba, así que hacemos mediciones continuas de cómo trabaja el agitador. Un medidor de espesor ultrasónico CFC estándar, es una norma europea, UGMY 003-2016. Esto es para medir los espesores de los revestimientos, cómo salen después de cada prueba, cuánto desgaste hay, cuánto ha mareado, y esto vamos tomando nota, ¿no? El durómetro, también hacemos pruebas de dureza de cada uno de los impulsores después de la prueba de lixiviación, para saber cuál es su variación en la dureza, si es que realmente se mantiene constante ante el ataque químico, o se forman zonas blandas dentro de las paletas, de los álabes, donde por reacción se va ablandando, o también van absorbiendo agua o ácido sulfúrico en el tiempo, ¿no? Esto es lo que se denomina envejecimiento. Utilizamos un durómetro LX-ACD, tipo digital. Un durómetro tiene su norma estándar DIN 53505 ASTM 2240, y una ISO R868, un GIS R7215. Bueno, ahora que ya tenemos el estudio en general de lo que del problema, de lo que vamos a hacer, las estandarizaciones de las pruebas, recurrimos a la bibliografía y a la bibliografía del estudio, dentro de que es un marco teórico. Encontramos que el libro de ingeniero Fukumori Karauchi en 1984 ya definió Weibull como una herramienta importante y potente para poder definir los desgastes, donde T, pues, justo viene a representar de la fórmula el tiempo de falla, N el número de fallas, y beta viene a ser la constante de la densidad poblacional. Sus conclusiones son: utilizó cauchos, utilizó polímeros. En el caucho, vulcanizado, la propagación de una grieta es muy rápida y su falla depende del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es cuando la partícula puede impactar en diferentes ángulos con respecto a la vertical, pero sobre el álabe con un revestimiento determinado, si impacta en forma con un ángulo de 40 grados, no vertical, va a producir desbastes, va a empezar a sacar unas láminas de caucho, y esto es algo muy peligroso. En cuanto a lo que son agitadores, los álabes tienen cierta inclinación. Si muy bien la partícula puede estar chocando perpendicularmente, pero la inclinación hace que su impacto con respecto a la vertical sea de 40 grados, 35 grados, entonces está ocurriendo este fenómeno.
También revisamos la información del ingeniero Gary Davidson, que es el ingeniero principal de la empresa Worthington Pumps en el año 1992. Hizo la evaluación de diferentes tipos de revestimientos para bombas de pulpa mineral. Lo probó en las partes, forrando diferentes partes de la bomba, y indicó que el elastómero se gasta menos con partículas muy finas. El neopreno tiene un alto desgaste en el lado de succión de la bomba. Estas informaciones nos sirvieron mucho para saber los principios de abrasión, de erosión que está ocurriendo en escenarios diferentes, con equipos diferentes, pero que de todas maneras hay movimiento de pulpa, hay tamaño de partículas de mineral y hay soluciones. Entonces sí nos sirve de información básica para poder entender qué es lo que podría pasar o lo que está pasando. Después tomamos la información del ingeniero Craig Walker, que es uno de los ingenieros más importantes de la bomba Warman, hizo una evaluación con diferentes tamaños de partícula en las bombas y concluye que a tamaño de partículas mayores de 700 micrones el desgaste de los forros del lado de la bomba fue mayor. Y la base de nuestro trabajo, las pruebas de desgaste de laboratorio que las hizo también el ingeniero Shamsul Huda Khan, solamente trabajó con caucho. Nosotros trabajamos con un espectro mayor de 5 polímeros diferentes para una aplicación totalmente diferente. Su tesis de maestría del año 2005 para lograr el grado de máster en la Universidad de Queensland, Australia, nos da la información que el mayor desgaste sobre los revestimientos de caucho ocurre a un ángulo de impacto de la partícula de 40 grados, como le dije, ¿no? Este es el tema que es muy común que ocurre con los sistemas de agitación o agitadores cuando se está trabajando de lixiviación o cuando se está trabajando de acondicionamiento en proceso de flotación también, ¿no? Y también nos indica que al exponer el caucho al ataque ácido y la pulpa a temperatura de 70 grados centígrados, la dureza del caucho aumenta. Entonces, con esta información, lo que hicimos siguientemente fue hacer una contrastación de la hipótesis, haciendo un análisis de modo y efectos de la falla AMEF, ¿no? Conocida en ingeniería mecánica. Tomamos las características, las propiedades de estos revestimientos de manual de Toyo Pumps, manual de bombas de Canadá. Entonces, hicimos un cuadro de respuesta de las propiedades de los polímeros, calificando excelente en amarillo, bueno en verde, pobre bueno en, se puede decir, un amarillo oscuro, y pobre en rojo. Colocamos en la plantilla de la MEF, ¿no? Los tipos de revestimiento, los 5 que estamos estudiando: el neopreno, caucho natural, silicona, Hypalon y EPDM, y sus respectivas propiedades físicas que están involucradas dentro de la evaluación de laboratorio que vamos a hacer. Una de ellas es cómo responden ante la resistencia a abrasión. Ya dijimos que es por partícula. Resistencia del garre por el impacto de las partículas sobre los revestimientos de los álabes. Resistencia al impacto. Resistencia a la fatiga. Hay que acordarse que los cauchos también sufren cambios cuando están trabajando en sistemas rotativos o sistemas que tienen agitación. Y la resistencia a los ácidos diluidos a concentrado. Vemos pues que todos los polímeros mantienen en promedio un valor bueno para cualquiera de los cuatro primeros propiedades físicas, que es por efecto de la partícula y bueno, por efecto del equipo que está rotando. Se mantienen dentro de valores adecuados. Y también sobre la resistencia a los ácidos diluidos. En este caso estamos trabajando en este mineral con un 10% de volumen de dilución de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces vemos que pues, los cauchos deben responder en forma natural, en forma adecuada. Nos da una idea de que hemos escogido bien los polímeros y vamos a empezar a ver los resultados que hemos obtenido a partir de las pruebas de lixiviación a nivel de laboratorio. Bueno, dentro de la contrastación de la hipótesis, vemos pues que los resultados de las pruebas de abrasividad de los 5 polímeros, el estudio que hicimos con el equipo Vareis del Laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con los 5 revestimientos, el caucho natural tiene una resistencia abrasiva mayor, es mayor que el neopreno, y la silicona también tiene un valor alto a la resistencia a la abrasividad,
al desgaste por impacto de partícula o al desgaste ante un medio que es abrasivo o de desgaste abrasivo. La pérdida de volumen del caucho natural es menor que el neopreno y la silicona también tiene un desgaste de volumen menor. La pérdida de peso también del caucho natural viene a ser menor que el neopreno y que la silicona. Entonces, hasta ahora la tendencia de las pruebas separadas de abrasión o de abrasividad indican pues que el neopreno es posible ser reemplazado por un material de mejor respuesta ante la abrasividad. Siguientemente, nos vamos a contrastar la hipótesis, pero haciendo unas pruebas de corrosión de ataque ácido con los cinco polímeros, con ácido sulfúrico al 10%, en el Laboratorio de Análisis Mineral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Corrimos pruebas sin ataque ácido, bueno, acá vemos para medir la dureza Short, pero con respecto al ataque ácido se hicieron de 8 a 28 días. Vemos que el caucho natural pues tiene la menor pérdida de espesor del 8º día, bueno, es equivalente al neopreno, al 28º día de ser sometido al ataque ácido, casi se mantiene constante la pérdida de espesor, el neopreno también, pero la pérdida de peso, ahí viene un problema, que a los 8 días el caucho natural ya me muestra una mejor tendencia. Hay una menor pérdida de peso con respecto al neopreno, que es el forro actual, perdón, y en el 28º día también el, la pérdida de peso del caucho natural se mantiene siendo menor, mucho menor que el neopreno. Entonces ya tenemos que el caucho reacciona muy bien ante el mecanismo de la abrasión o abrasividad y con respecto al ataque ácido. La silicona, me olvidé decirlo, si muy bien, reacciona muy bien para la abrasividad, pero en cuanto a pérdida de peso, al 28º día empieza ya a perder más peso, inclusive que el neopreno, y el caucho se mantiene constante. Esto nos da una muy buena tendencia en pensar y a decir de que la silicona no va a reaccionar muy bien con el ácido, con el ataque ácido. Acuérdense de que esta es una prueba en la que colocamos ácido sulfúrico al 10%, mineral y agua. Es una prueba combinada simulando el proceso industrial. Esta prueba la llevamos a cabo con la tesis del ingeniero Shankul H. Akan en su tesis, como ya hemos mencionado, es la falla de abrasión de los poros de caucho sobre los álabes de agitadores en los circuitos de lixiviación de los minerales industriales, ¿no? Bueno. Ahora, evaluando los resultados. ¿Ok? La pérdida de gasto por lixiviación, llevamos a cabo la gráfica de las pérdidas de peso que hemos tomado durante las pruebas de lixiviación, es decir, ya con mineral, con agua y con los impulsores ya preacondicionados con ácido sulfúrico. Durante 14 días efectuamos también una prueba de 14 días en lixiviación y vemos que el neopreno tiene un alto porcentaje de pérdida de peso, el caucho natural se mantiene su pérdida de peso casi constante, es una de las más bajas, ¿no? La silicona igualmente también tienen pérdida de pesos, pero sin embargo, de los 5 polímeros no se ve una caída brusca o abrupta, porque al momento que hay un desgaste es porque ya empieza a reaccionar y a deteriorarse. En la figura 2 vemos que se mantiene la misma tendencia, el neopreno tiene una pérdida de volumen mayor que todos y el caucho natural mantiene una pérdida estándar durante los 14 días de prueba. Los datos que hemos tomado eran 14 días de pruebas y sacamos los impulsores en la mitad, o sea, empezábamos la prueba 0 días, a los 12 días sacábamos, pesábamos, colocábamos nuevamente el agitador, empezaba el trabajo de lixiviación y cuando se acababa la prueba 24 días. Así hicimos, tomamos 28 datos de un lapso de 14 días. Bueno, una vez que hemos obtenido, sacamos los impulsores después de la prueba de lixiviación, les efectuamos las mediciones de dureza, vemos que todos los polímeros mantienen una tendencia, no hay una caída brusca, como digo, si hubiera una caída brusca hacia abajo, indicaría pues que la degradación es muy, muy empinada, muy vertical y va a tener problemas realmente de trabajar bajo este medio tan corrosivo y tan abrasivo, ¿no? Vemos pues que el EPM mantiene una dureza alta, el caucho natural se mantiene dentro de los valores adecuados también, pero todos reaccionan de la misma forma, ¿no?
Posteriormente, vemos la velocidad de gaste. Esta prueba de velocidad de gaste es importante, porque si bien ya vemos la tendencia del caucho a ser un buen polímero para resistir la abrasión y la corrosión en el tiempo, vamos a ver cuánto se está desgastando con respecto al neopreno. Nos va a dar una idea de que en el tiempo podemos proyectar o saber que es mucho más estable el desgaste del caucho natural. Vemos que el neopreno sufre un desgaste, una pérdida de peso alta. Nuevamente el neopreno, bueno, tiene una pequeña subida, pero vemos que su tendencia es casi constante, ¿no? Entonces, en el tiempo, quiere decir que la degradación o la pérdida de peso del caucho es mínima, es muy lenta, tiene una velocidad de gaste baja. La que tiene una alta velocidad de gaste viene a ser el neopreno y, consecuentemente, los otros polímeros que lo vemos a continuación, ¿no? En la parte derecha vemos los desgastes, cómo se ven después del desgaste del caucho natural. Se ve pues unas zonas blancas, oscuras, producto de la misma reacción con el ácido o por el impacto de las partículas. Con respecto al neopreno se ve mucho desgaste por abrasión, se ven prácticamente los álabes limados. La distribución de Weibull, que es la parte que nos interesa ver, una vez que ya tenemos todas las evaluaciones por observación, las evaluaciones de pesos, ¿no? Ahora vemos cómo se puede visualizar mejor ante la distribución de Weibull. Su fórmula está a un costado en la parte derecha. Vemos que PF es la pérdida de peso en el tiempo. El logaritmo de gamma viene a ser tiempo en horas y M la pendiente, ¿no? Vemos que el caucho natural tiene una menor pérdida de peso en el tiempo, ¿no? El neopreno nuevamente se muestra que la pérdida de peso es muy elevada. Los datos que nos indican estos resultados están corroborados por el coeficiente de regresión. El caucho natural vemos que tiene 0,95, cercano a 1, el neopreno 0,87.9, no es tan malo, pero también pasa el 5%, ¿no? De lo que es el más menos el ajuste al coeficiente de correlación, y la silicona tiene un buen coeficiente de correlación de 0,984. Hallamos las ecuaciones de cada uno de los polímeros, y con esto, con la ecuación de Weibull para el caucho natural, siendo el mejor polímero, podemos estar prediciendo qué está pasando en los 14 días, cómo va el fenómeno de gaste, y esto nos puede dar una idea también qué está pasando a nivel industrial. Posteriormente, las vistas a microscopio. Hemos tenido las vistas de todos los álabes forrados con los 5 polímeros, pero en este caso específico nos hemos centrado en el caucho natural y el neopreno, porque el caucho natural es el que está dando mejores resultados, y para tener una visión rápida, ¿no?, de lo que está pasando. Vemos al microscopio que hay un desgaste por abrasión, es una fractura, viene a ser un efecto cizallamiento, porque el mineral impacta sobre el álabe y produce un recorrido, ¿no?, un desgaste, ¿no? Un corte se dice, ¿no?, un shear, que le dicen en inglés, es un corte que ocurre sobre el álabe, desgaste por erosión cuando impacta verticalmente sobre el polímero y produce una indentación, tiene una profundidad determinada. Todos estos fracturas y fallas iniciales ya van a permitir que el ácido ingrese al alma, a la matriz de inox, y produzca pues la reacción y la falla del equipo, ¿no? Y bueno, las partes corrugadas es por el efecto del ataque ácido, ¿no?, el ácido sulfúrico. A la temperatura también, que son 70 grados a 90 grados. Me olvidé decirle que esto trabaja en el reactor de procesos industriales, ¿no? En el neopreno también se ve un desgaste por erosión, por los agujeros formados, un desgaste por abrasión, por el laminado, el proceso laminado, por el efecto cortante de la partícula que se arrastra sobre el espesor del forro, ¿no?, que estamos probando. Y finalmente, las conclusiones. El análisis visual, hicimos un análisis visual de todos los impulsores forrados con sus respectivos polímeros, ¿no? Para el neopreno, durante el acondicionamiento ácido, antes de llevarlo a la lixiviación con mineral, para ver el efecto de la abrasión-erosión, vemos que el neopreno muestra zonas claras y oscuras en la superficie. La abrasión solamente se ve zonas pulidas. En el caucho natural vemos zonas de suave pulido en la superficie. Durante la abrasión-corrosión, es decir, la abrasión-corrosión es después de que los impulsores se sacan, después de la lixiviación, al final de los 14 días, y vamos viendo cómo van quedando las superficies, ¿ah? Esto lo hicimos para los 5 polímeros. El desgaste suave, el EPDM, zonas claras y oscuras en la superficie.
por ataque ácido, y por abrasión y erosión de desgastes en el borde de los álabes. La silicona poco desgaste, y durante la abrasión y erosión alto desgaste, el Hypalon tiene zona de poco pulido durante el ataque ácido, y la por abrasión y erosión tiene zonas también poco pulidas, ¿no? Las pérdidas de peso es en forma creciente, es decir, que el caucho natural tiene la menor pérdida de peso de todos los 5 polímeros que estamos evaluando. La variación en pérdida de volumen de los polímeros durante las pruebas de agitación con mineral mantiene la misma tendencia que la pérdida de peso, es decir, el caucho natural pierde menos volumen también después de los 14 días de haber sido sometido al ataque corrosivo, como un acondicionamiento, y después de un ataque ya abrasivo y erosivo, cuando se coloca ya en la prueba de lisiviación. La mayor resistencia a la abrasividad, de acuerdo al equipo de Varese, las pruebas que hicimos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, indica pues que el caucho natural tiene una mayor resistencia a la abrasividad, 86.5%. El neopreno tiene una baja resistencia a la abrasividad, como hemos visto, 52.90%. La silicona, como ya también lo hemos mencionado, tiene una alta resistencia a la abrasividad, pero falla en el ataque ácido. Posteriormente, para las pruebas de corrosión química, los polímeros con ataque ácido sulfúrico, el caucho natural tiene menor pérdida de peso, como hemos avisorado, como hemos visto en las tablas que le mostramos, 0.0103 gramos, el neopreno tiene 0.0819 gramos, el polímero de mayor degradación en el ataque ácido viene a ser la silicona, 1.2986, entonces se descarta de ser empleado en pulpa ácida. La variación de las propiedades de dureza, el caucho aumenta ligeramente de 45.25 a 45.67 dureza short, y para el neopreno su dureza aumenta sustancialmente de 45.92 a 64.5. La ecuación de Weibull, ¿no?, debido a un buen coeficiente de correlación R cuadrado mostrados para el caucho natural, neopreno y silicona, nos permitirá predecir un desgaste lineal por sus propiedades físicas y químicas más estable que están manteniendo los polímeros. La velocidad de desgaste son mucho menores en un rango muy cercano, el caucho natural, EPDM, Hypalon, y mayor desgaste la silicona y el neopreno. Finalmente, la conclusión que nos interesa más se concluye de los puntos anteriores que el polímero caucho natural es una muy buena alternativa de reemplazo con respecto al revestimiento neopreno que se está usando en estos momentos, dado que muestra menor desgaste durante las pruebas de corrosión ácida y lisivación, es decir, la erosión y abrasión por partícula. Por lo tanto, reducirá el costo reponer los revestimientos de impulsores cada 3 meses. Actualmente, cada 3 meses se cambian los impulsores, los ejes, como vimos en las primeras figuras, están prácticamente destruidos todos estos importantes partes del agitador que se van a necesitar para suspender la partícula y para producir la lixiviación también de la plata, junto con manganeso, cobre y otras especies, ¿no? Perdón. Y en el punto 2, por la velocidad de desgaste en la figura 4, hemos visto la prueba de desgaste, ¿no?, en el tiempo. El desgaste de los álabes revestidos en caucho será la 10ª parte del desgaste de los impulsores forrados en neopreno. Esta es una gran ventaja, se mantiene casi constante o baja, es muy baja, casi impredecible el desgaste del caucho, y al final el precio del caucho natural por kilo es equivalente a $0.85 por kilo, mientras que el neopreno es $2 por kilo. Por kilo estamos hablando de que el costo del caucho será aproximadamente 2.4 veces mucho menos que el neopreno. No podemos hacer acá un análisis tasa interna de retorno, valor actual neto, porque se necesita pruebas a nivel ya industrial, ¿no?, o a nivel piloto, que nos puedan dar unos valores exactos, pero estos valores de la última apreciación del precio son muy, muy significativos en realidad. Se ve mucha diferencia entre lo que es el costo del caucho con el caucho natural con el neopreno. Bueno, preguntas para ustedes y un agradecimiento general realmente por todo el apoyo que hemos tenido para la ejecución de este proyecto de investigación y aplicación a nivel industrial para mejorar las condiciones actuales de operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, eso sería todo. Agradecemos a Mineral Fluids Engineering, Design and Services SAC, compañía de Minas Buenaventura, por darnos todo el apoyo y facilidades en la investigación, a la empresa Chemix Pty Sudáfrica, expertos en sistema de agitación, laboratorios KPM Canadá, de Kingston Process Metallurgy Inc.,
las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Conimera por habernos dado la oportunidad de presentar esta alternativa del proyecto. Muchísimas gracias. Ok, ingeniero Fernando Segarra Castañeda, gracias por su brillante exposición, su trabajo de investigación práctica. No tenemos preguntas por el momento de los asistentes. Con todo gusto estamos para escuchar las preguntas correspondientes. Sin embargo, podríamos hacer un comentario y hacerle unas preguntas, ingeniero. Sí. En conclusiones, usted saca que el caucho es una alternativa que ofrece mejores condiciones de confiabilidad, durabilidad y económicas frente al neopreno. ¿Se ha hecho ya en forma práctica, en las plantas, se ha llevado a cabo el uso de la misma? Y frente al neoprene, ¿qué tiempo de vida puede tener mayor frente al neoprene? Bueno, a nivel industrial se usa el neopreno, pero a nivel ¿Me industrial de escuchó, lo que es ingeniero? las plantas, perdón, a nivel industrial de las plantas de lixiviación ácida, ¿no? La refinería de Cajamarquilla usa neopreno, pero estamos hablando de soluciones pues, de zinc con plomo. ¿Ya? A nivel del proyecto actual, que es una matriz de manganeso con plata, se usa el neopreno. Pero cuando se habla de soluciones cianuradas, las plantas de cianuración de oro, ahí se utiliza caucho natural. Entonces, si hay una aplicación parecida, porque el cianuro es un elemento también que produce una reacción con el caucho y sus componentes. Entonces, sí hay. Esto es innovador, sí, para las plantas de tratamiento ácido. ¿Ya? Sí representa. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Perdón? ¿Cuál sería el tiempo de cambio? Usted ha dicho que la vida útil con el neopreno es de 3 meses, ¿no? Si Sí, utilizamos 8, ¿cuál sería el tiempo de cambio? sí, bueno, con el neopreno actualmente se están cambiando 16 álabes. Solamente enfoquémonos en los álabes. Con el caucho natural se cambiarían 2 álabes por cada 3 meses. Esa sería la gran ventaja, lo vemos en cuanto al desgaste tan lento, ¿no? La velocidad de gaste o la cinética de gaste, de acuerdo a la figura 4 que mostré, sería pues una parte muy atractiva de poder llevarlo a nivel industrial y porque mantiene pues la misma tendencia durante las pruebas de abrasividad y las pruebas de corrosión. Ok, ingeniero Fernando Segarra, ingeniero metalúrgico, muchas gracias por su exposición, primero en Conimera, ahora en Copimera, ¿no? A seguir trabajando con temas de investigación para poder seguir contribuyendo a el desarrollo de la ingeniería sostenible en nuestro país. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, les invitamos. Tenemos un break, hay que ir a almorzar después de escuchar tan exitosas exposiciones, conferencias y la última ponencia en la Sala Lima. Después del break seguimos a las 2 de la tarde con ponencias tanto en la Sala Nazca como en la Sala Lima. Tenemos después un networking, a las 3 de la tarde seguimos con otras 2 ponencias, y a las 4 de la tarde continúan las ponencias, ¿no? A las 5 de la tarde tenemos una conferencia magistral, mecanismos para incrementar las oportunidades profesionales, a cargo de un expositor de Estados Unidos. Y finalmente a las 7 de la noche es nuestro programa de clausura, en el cual tendremos la presencia del decano nacional de Perú, del presidente de Copimera, el ingeniero Jorge Gallo, ¿no? Tendremos las conclusiones a este evento,
y la clausura final lo dará nuestro actual ministro de Energía y Minas a este evento internacional, Congreso Copimera Perú 2021. Muchas gracias y los esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias por todo. Encantado.